En la radio, lo invitamos a escuchar este reportaje. Bueno, está en línea, tiene la amabilidad de atendernos, charlar con Pasan Cosas, Aguirre Santa Fe, el doctor Federico Cutruneo, que es abogado, inspector general de personas jurídicas del gobierno de Santa Fe. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Pasan Cosas. Buenas tardes, Luciana y equipo, gracias por la comunicación. Dije bien el apellido, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Porque tenía miedo de pronunciarlo de forma incorrecta. Bueno, doctor, Cuesta, pero muy bien, sí. Necesitamos una clase, necesitamos toda la pedagogía posible para que los oyentes de Aire entiendan. ¿Es el tema del momento, este tema del decreto de Milei y las sociedades anónimas? Bueno, es un decreto, el 70-2023, este decreto de necesidad y urgencia que marca un cambio de paradigma respecto a lo que son las asociaciones civiles, es decir, permite la transformación de las mismas en sociedades, y esto cambia lo que vendría a ser el régimen general de sociedades, que es una ley nacional, que es la ley 19.550. Para quien nos escucha, para como me decís que sea lo más pedagógico, sí, decirte que la SAT no es un tipo tipificado, es decir, no es un tipo de sociedad en nuestra legislación. En nuestra legislación tenemos las sociedades anónimas que pueden tener por objeto la actividad deportiva, independientemente del fútbol, es decir, trascendiendo cualquier deporte. Este decreto permite integrar a las sociedades al sistema institucional del deporte, modificando la ley justamente del deporte que únicamente le daba posibilidad a integrarlo a las asociaciones civiles. Es decir, con anterioridad al decreto, las sociedades no podían tener o no podían participar en la vida deportiva. ¿Qué dice el decreto? A su vez, que todas las confederaciones y las federaciones deberán modificar sus estatutos a los fines de dar participación a las sociedades anónimas. Como saben bien, nuestra Asociación del Fútbol Argentino, que es una federación, es decir, una asociación civil de segundo grado, es decir, nuclea a otras asociaciones civiles, en su estatuto únicamente permite que puedan participar las asociaciones civiles. Bueno, ¿qué pasó con el decreto? El decreto justamente busca una readecuación de los estatutos. Será cuestión que AFA, visto que AFA se ha manifestado en contra, no sé si lo ha hecho desde una presentación formal a la justicia, pero es lo que le establece hoy el decreto. O sea, lo que dice el decreto a asociaciones civiles, asociaciones como AFA, le dice, tenés que modificar tu estatuto, que a todo esto, si no me equivoco, hace poquito que lo modificó, ¿o no? Desconozco si AFA ha modificado el estatuto. Sí. Desconozco si ha modificado o ha tenido alguna implicancia respecto de la organización, pero entiendo que el estatuto de AFA no ha sido modificado, por lo menos respecto a quienes nuclean, ¿no es cierto? Claro, pero lo que establece el estatuto de AFA es que no pueden participar sociedades anónimas, por ejemplo. El estatuto sería como el reglamento de conformación, ¿no? Está bien explicado. Es la Carta Magna, exactamente. Es la Carta Magna, como puede ser un contrato particular, como puede ser la ley para cualquier acto de la vida civil nuestra, exactamente. Por eso siempre que nosotros, desde la Inspección General de Personas Jurídicas, tenemos algún conflicto que se puede dirimir entre las asociaciones civiles y fundaciones, las mismas sociedades, siempre vamos al estatuto. Claro. Que es un poco entonces la reglamentación para el funcionamiento de cada una de estas asociaciones. Claro, exactamente. La AFA lo que dice acá es que cualquier institución hoy vinculada a este ente tiene que ser una asociación sin fines de lucro. No de otra manera. Así es. Por eso no puede transformarse en una SAD. Son los clubes. Correcto. Claro que también hay un tema que es fundamental, por eso el decreto regula tres cuestiones. Primero, respecto a lo que son las sociedades anónimas, es decir, esta transformación. Segundo, lo que veníamos hablando de la readecuación. Y por último, ¿qué sucede con esta transformación respecto de las mayorías? Porque esto sí es algo importante. En las asociaciones civiles,
en cuanto a su transformación, necesitaban una mayoría establecida en el Código Civil y Comercial de unanimidad. Es decir, que podía broquelarse en un solo socio que diga que no el proceso de transformación. Esto cambia y requiere las 2/3 partes, es decir, de la Asamblea. También le permite este régimen a cualquier asociación civil pasar a ser accionista de una sociedad, manteniendo su carácter de asociación civil, como también pudiendo, si quisiere, constituir una sociedad anónima, más allá de ser una asociación civil, con fines deportivos a la búsqueda de inversores, como sucede en otras partes del mundo. Eso sería que sean un poco y un poco, sería un poco una SAD y un poco asociación civil, es cuando se reparten dos partes. No, es decir, una cosa es la transformación, es decir, pasa de ser una asociación civil a una sociedad anónima que tenga el objeto de la actividad deportiva, pero también habilita el decreto a que continúen siendo asociaciones civiles, pero puedan constituir en forma paralela una sociedad con fines deportivos a la búsqueda de inversores. Claro, sin dejar de ser una sociedad civil. Puede ser Claro. mixto en este caso, digamos. ¿Está bien? Sería, claro. ¿O no? ¿O está mal el término? No lo escuché. Perdón, no, sin dejar, vamos por parte, doctor, sin dejar de ser, o sea, pueden buscar inversores sin dejar de ser sociedades civiles. Exactamente. Sin Eso- dejar de ser asociaciones civiles, podrían constituir una sociedad y con esa sociedad salir a buscar inversores sin perder su calidad de asociación civil. Que eso hoy no se puede hacer. Eso hoy no lo pueden hacer, sino lo que establece el decreto es buscar, obviamente, la transformación de la asociación civil a la sociedad anónima con objeto en deporte. En su totalidad, digamos. Sí. Bien. O sea que nosotros, a ver, es súper complejo, me parece, de entender. Es muy, Sí, no es tan muy. fácil. Está Nosotros bueno estamos muy esto. preocupados por el tema de las sociedades anónimas, de Sí. este debate. Acá se metió Tapia, se metieron el ministro de Justicia. Creo que hay en media AFA o la totalidad de la AFA y medio gobierno metido en esta cuestión. Ujú. Estamos preocupados por las sociedades anónimas, pero acá lo que el gobierno introduce entonces es la posibilidad de, pueden seguir siendo asociaciones civiles, pero salir a buscar inversores. Y es una figura que ahí podría meter o abrir un hueco a una pared que hasta ahora puso AFA para hablar del tema. ¿Me equivoco? ¿Está bien lo que estoy diciendo? Absolutamente. Desde que ya obliga a modificar los estatutos, como ser el caso de la federación, es decir, la AFA, más allá de su nombre, es de segundo grado y nuclea otras asociaciones civiles, permite que sociedades anónimas pasen a integrarla. Es decir, lo que busca el decreto puntualmente es que las sociedades anónimas puedan participar dentro del sistema institucional del deporte, que actualmente no lo pueden hacer, es un patrimonio, una exclusividad, un cepo, como quieran llamarlo, que solamente lo tienen las asociaciones civiles. ¿Y se puede obligar a través de un decreto a cambiar a una asociación civil como la AFA, que nos olvidamos, Exactamente. pero es una asociación civil, cambiar el estatuto que lo conforma o obligarlo a plantear la inclusión, por ejemplo, de las sociedades anónimas? Bueno, lógicamente estamos hablando de un decreto que es de necesidad y urgencia. Si la AFA no quiere acatar un decreto de necesidad y urgencia, lógicamente que el tema se va a judicializar. Sí. Terminará en la Es justicia. una obligación legal, ¿no? Es una obligación, independientemente de que hay un plazo para hacerlo, que ese plazo lo dictaminó la Inspección General de Justicia. Como sabrán, o si no lo saben, Sí. cada provincia, es decir, tiene su poder de policía, su poder de fiscalización respecto del territorio. Es decir, en cada lugar, en cada provincia y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires existe una inspección general de justicia, inspección general de personas jurídicas y demás. Esto rige la implementación y este plazo rige únicamente para lo que es Ciudad de Buenos Aires hoy. Uh-huh. Pero le ha dado un plazo no muy lejano, que es del 1 de noviembre, para que redacúe su estatuto.
¿Y qué pasa? Usted decía, bueno, la IPJ sería para Buenos Aires. ¿Y acá Santa Fe? Bueno, acá tenemos un decreto que modifica una ley nacional. La ley nacional aplica en todo el territorio. Lo que tienen las inspecciones generales de personas jurídicas o la Inspección General de Justicia es mediante las resoluciones generales reglamentar cómo es ese proceso de, en este caso, de transformación. Acá nosotros dentro de Unidos estamos teniendo conversaciones, como saben es una alianza partidaria heterogénea y se conversa mucho cada uno de los temas. También hay una agenda del gobernador que tiene otras prioridades hoy, como puede ser materia de seguridad y parte de lo que es el desarrollo productivo de la provincia, pero sí, esto vendrá de la mano porque es algo que está avanzado de una reglamentación futura, claramente. Pero todavía no es prioridad. Todavía no es prioridad, pero es algo que se está conversando y es algo que nos tenemos que poner en ello porque es una gran posibilidad, entiendo, de jerarquizar el fútbol argentino, y no solamente el fútbol argentino, el deporte en general. Doctor, volviendo un poco al tema de si se puede obligar o no a la AFA con respecto a hacer una SAD o no, tengo entendido que hay una medida cautelar de parte de la AFA en su estatuto, diciendo que en este caso, bueno, no habrá SAD para la AFA, pero sí puede que haya SAD para el resto del deporte argentino. Digamos, ¿esto se puede adaptar? ¿Puede ser? Yo entiendo que AFA, por una cuestión de mantener ciertos poderes, va a defender con uñas y dientes su estatuto. Creo que cualquier federación lo haría, y más una federación con la envergadura que tiene. Me parece que el decreto es claro y apunta entre todas las federaciones. La Asociación del Fútbol Argentino no escapa, por lo cual puede interponer medida cautelar, pero seguramente el tema, si no lo cumple, va a terminar en la justicia. Bien. Sí, va a terminar judicializando. Hay una pregunta que también, en el caso de que se cambie el estatuto que se hace la gente, y es si la AFA no va a perder un poco de representación también dentro de los clubes. Al tener dueños privados, o ser tal vez mixtas, o algo por el estilo, te puede llegar a tener a perder peso sobre los clubes de la Argentina. La realidad es que, primero, que esto es algo que es voluntario, no es que no es que la transformación es algo que implique una obligatoriedad. Es más, la mayoría de los clubes he visto que se han manifestado en contra de este proceso. Creo que, a excepción de estudiantes y talleres. Sí, el presidente de la República tiene quizá una forma de disparar un tema y ver si ese tema, mediante algunos operadores, si ese tema avanza o no avanza. Yo recordaba que durante también el gobierno de Menem este tema estuvo en agenda y fue un tema que no prosperó. Bueno, la realidad es que el decreto no obliga a las asociaciones civiles a la transformación. En eso no obliga, pero sí a las federaciones y a las confederaciones a readecuar sus estatutos para aquellos que hagan la transformación puedan integrarlo. Bien, hay preguntas que van llegando. Un poco los tantos, sí, es un tema de a poquito legal. Se va entendiendo. Doctor, vale la pena también contarle a la gente que nos está escuchando. Estamos hablando con el doctor Federico Cutruneo, que es inspector general de personas jurídicas de la provincia de Santa Fe. Dependencia, doctor, estaría bueno contarle, quizás hay mucha gente que no lo sabe, ustedes son los encargados de controlar las asociaciones, ¿no? Claro, la Inspección General de Personas Jurídicas tiene el poder de policía, que es no delegado de la provincia de la Nación, de la fiscalización, hoy de las asociaciones civiles, las fundaciones y las sociedades por acciones. Bien, y hay cuestiones que también tienen que ver con esta cuestión de entender lo que es la IPJ, bueno, lo que es la Inspección de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe. En base a este decreto que publicó el gobierno nacional,
¿qué pasaría con los clubes de Santa Fe? Que es un poco lo que nos interesa también, imagino. Sí, claro, A los colonistas, por unionistas, hinchas de Rosario Central y Newell's. Rafaela también. Rafaela. En este sentido hay varios clubes. Sí, sí. ¿Cómo quedaría? ¿Tendría que esperar una reglamentación de ustedes viendo qué se hace con el decreto nacional? Bueno, a ver, dos cuestiones. Sí. Primero, el decreto ya está en vigencia. Sí. Será la Inspección General de Personas Jurídicas que, mediante una resolución, establezca los mecanismos, es decir, cuáles son las exigencias que la provincia va a establecer para esta transformación o para esta adecuación respecto de lo que establece el decreto. Pero vuelvo a lo mismo, es decir, hay veces que uno, y he tenido algunas conversaciones que muchos hinchas también te preguntan, claro. independientemente. Me imagino sus amigos, del doctor. color. Sus amigos le deben preguntar por supuesto, todo. Y por supuesto, somos un país futbolero y ni hablar lo que es esta provincia. Entonces, primero volver a lo mismo, que esto es voluntario. También la posibilidad que el club, como le decía, dentro del mismo régimen, que pueda seguir manteniendo su carácter de asociación civil, que es un club, y que si quisiera puede generar una sociedad anónima a la búsqueda de inversores. Pero en cuanto a la vida institucional, continuar siendo una asociación civil y que el club continúe siendo de los hinchas. Claro. Eso es una discusión, sí, que cambian las mayorías, y eso es importante establecerlo. Es decir, la mayoría absoluta cambió, es decir, no se necesita la unanimidad para generar esta transformación. Con las 2/3 partes de quienes asisten a la asamblea podría hacerlo. Claro, porque la gran pregunta es, en el caso de que pase eso, ¿cómo sería con las votaciones, con la toma de decisiones? Que normalmente se hacen cuando hay una asamblea del club, los socios votan, y en este caso tenemos inversores también en esta parte, que digamos estos inversionistas que también quieren tener su ganancia, que van a tener a lo mejor otra idea de cómo llevar adelante el club. Usted dice que claro, se podría, todos tendrían la posibilidad de votar, digamos, las dos partes. Que lo ideal sea mixto, en este caso. Bueno, ahí ya es una cuestión que va a la reglamentación, es decir, nosotros vamos a tener una modificación de la ley de sociedades y esto va a traer un decreto reglamentario que nos va a hablar de esta implementación, de cómo conviven las asociaciones civiles y las sociedades anónimas en cuanto al sistema asambleario. Pero esta es un campo que está todo por desarrollarse. Sí, lógicamente desde la Inspección General de Personas Jurídicas reglamentaremos en cuanto a la Constitución, en cuanto a la reforma, los procesos de disolución, como venimos haciendo, adaptándolo a la ley nacional, que hoy se modifica sustancialmente en un algo tan sensible como son los clubes. ¿Tiempos, a diferencia de la IPJ, acá no hay todavía, doctor? Acá no hemos establecido un plazo. El plazo, igualmente, siempre las resoluciones de la IGJ son de gran referencia en las provincias. Si bien es una autonomía que tiene cada una, no distan mucho de la aplicación de un lugar a otro. Bien. Es decir, que el plazo de noviembre es un plazo prudencial que es perfectamente adaptable. Pero, repito, no estamos en conversaciones, aún no hay una definición política del tema. Bien. Bueno, lo vamos a estar molestando, doctor. Sí. Como Es un tema para... Por supuesto. Le agradecemos claro. la paciencia por la ignorancia sobre esta cuestión. Y bueno, No, también... espero haber sido claro. No, sí, yo creo que sí. Sí, Es bastante. sumamente complejo. Hay muchas preguntas, pero que tienen que ver con lo que usted comentaba recién, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese dinero que ingresa al club cuando entra un comprador? Pero bueno, todas esas cosas se van a tener que ir dando según también las normas del club y cómo se manejen con los socios. Totalmente, y creo que el decreto reglamentario, que es un decreto que va a tener que emitir el presidente de la República, va a clarificar todo este tipo de cuestiones, independientemente de cómo fiscaliza y controla cada una de las provincias. Bien. Doctor, muchas gracias por charlar con Pasan Cosas y Aire de Santa Fe. No, gracias a ustedes. Les Gracias. mando un abrazo. El doctor Federico Cutruneo es inspector general de Personas Jurídicas de Santa Fe.
creo que quedó claro. Es un tema súper complejo en lo legal, pero primero marcar la independencia con respecto a IGJ y Inspección de Personas Jurídicas de Santa Fe. Pero bueno, sí, esto que queda claro, que Santa Fe está alineada de alguna forma, forma parte de Unidos, como decía recién claro. También Cutroneo. Hay una alineación y se avanzará de acá en los próximos meses en establecer una reglamentación y bueno y adecuar la norma para poder seguir con esta línea marcada por el gobierno de Javier Milei. Sí, seguro, seguro. Y yo me quedo con esto que lo mencionaba él, que bueno, tarde o temprano la AFA, pese al estatuto, tendrá que aceptarlo o no, si no será una vía, o sea, tendrá que ir a una vía. Sí, va a tener que modificar el estatuto porque si no se va a judicializar. Porque si uno se pone a investigar, a leer y a ver lo que dice Chiquitapia, lo que dice Tobillino, que es su mano derecha, es un rotundo no, porque hay un estatuto que lo dice, que figura, pero nunca hablan de que esto puede ir a la justicia. Al modificar también el tema de la votación, que él insistió, Cutroneo, insistió varias veces sobre este tema de la mayoría absoluta y las 2/3 partes. Exactamente, sí, eso. Sí. Y lo otro que quiero rescatar es que, bueno... No es lo mismo, manejar algo con una mayoría absoluta. Lógico, coincido, Luchi. Con 2/3 partes. Digo, quiero también remarcar esto. Él habla mucho de las asociaciones mixtas. Ya lo hemos discutido en esta mesa, lo hemos debatido mucho. Si funciona, si no funciona. Que permitan buscar inversores. Es decir, bueno, y en base a esto lo que mencionaba Nachi, bueno, en función, en este caso, como una entidad mixta, ¿cuál es el poder que tiene cada uno? ¿Qué poder ¿Dónde tienen empieza los socios? ¿Dónde están las obligaciones, los derechos de cada uno? ¿Cómo se manejan los poderes? ¿Por qué? Y porque un inversionista que quiere ganar dinero, para eso está invirtiendo también, ¿no? Y tal vez hay decisiones que pueden llegar a tomar los socios que tengan que ver con otra cosa que no les convenga, ¿me entendés? Exactamente. Y ahí sí tendrá que intervenir el gobierno, el Poder Ejecutivo, para decir, las entidades mixtas tienen que funcionar de esta manera. De esta forma, claro. Ahora, después, cada institución tendrá su reglamento interno por los porcentajes, porque una cosa es tener un 20, otra cosa es tener un 50. Sí, otra cosa es manejar casi todo el club. Por eso. Claro, sí. Y generalmente cuando es mixto, el porcentaje mayor lo tiene la entidad, digamos, civil. Y no a la inversa, pero puede pasar también, entonces hay muchas cosas que tienen que estar un poco más claras de parte del gobierno con respecto a, para que también la gente que es socia de los clubes entienda y diga estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, porque también decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, por lo que diga el Chiquitapia o lo que diga el estatuto de la AFA o lo que diga el gobierno, es difícil porque te falta info, te falta saber qué va a pasar. Por ejemplo, viene alguien a comprar el club, trae tantos millones de pesos, voy a comprar el club. ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿Cómo se utiliza ese dinero? ¿Qué le queda a los socios? ¿Qué le queda a ¿sigue habiendo socios? ¿No va a haber socios? Son muchas preguntas que la gente se hace. Totalmente. Me quedo con esta frase también del Inspector General de Personas Jurídicas de Santa Fe. Lo explicaba, es el organismo de la provincia que se encarga de controlar las sociedades en el territorio santafesino. Es una gran oportunidad para jerarquizar el deporte. Totalmente. Eso es lo que dijo textual y bueno, que además confirmo que es un tema sobre el que la actual gestión tiene pensado avanzar en consonancia con lo planteado políticamente por el gobierno.